Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el proyecto de hoy vamos a actualizar un bajo mesada. Para este proyecto compré MDF de 18 y 3 milímetros. Lo primero que vamos a hacer es cortar el MDF de 3 milímetros en tiras de 6 centímetros para después poder hacer las molduras. Tomamos las medidas para las puertas y cortamos los restantes. Teniendo mucho cuidado, pegamos los 4 bordes y los prensamos. Lo mismo debemos realizar con el frente de los cajones. Mientras esperamos que esto seque, pasamos a desarmar el bajo mesada. Una vez que lo desmantelamos y limpiamos, podemos empezar a lijar. Yo usé una lija gruesa para retirar la pintura y después pasé por una lija de 220 para que no quede áspero. Recuerden pasarle un trapito húmedo para sacar el polvo y dejamos secar. Muy bien, mientras esperamos que esto seque pasamos a lijar los frentes de las puertas. Como ven, yo rellené las uniones con masilla para que no se marquen las divisiones entre los listones. Como siempre, realizamos el proceso de lija que va desde 80 a 220. En este caso vamos a ponerle bisagras cazoletas de cierre suave. Es por esto que yo me hice una pequeña plantilla para colocarlas exactamente a la misma distancia en cada una de las puertas. En un principio mi idea era modificar solamente el frente del cajón y mantener la estructura, pero cada vez que intentaba separarlo, la madera se quebraba.
Es por esto que desistí y con los sobrantes de melamina de 15 milímetros de otros proyectos hice unos nuevos. Para esto cortamos los laterales y los frentes. Con un MDF de 3 milímetros realicé el fondo y lo clavamos. Seguimos por cortar a medida el fondo del bajo mesada. En este caso, como el lateral y el estante estaban podridos por humedad, los reemplacé por melamina de 15 milímetros, la cual corté y adapté para que entren perfectamente en el interior. Vamos a comenzar a pintar todas las piezas del proyecto. Para esto yo utilicé pintura acrílica y lo apliqué con pincel y luego rodillo. Es recomendable, para no gastar tanta pintura, aplicar primero una base y luego las 3 manos de la pintura correspondiente que vamos a utilizar. Para estos casos y para que quede más prolijo, lo primero que hago es pintar las verticales, después las horizontales. Mientras esperamos que las puertas y los cajones se sequen, vamos a realizar las perforaciones para la cañería en el fondo y colocarlo.
Dado el tamaño de los flexibles y el caño que debía pasar, utilicé una mecha de 35 mm y una de 85 respectivamente. Para poder colocarlo me ayudé con unos sargentos, para así ubicarlo en la posición correspondiente y que no se mueva. Como es liviano y finito, con unos clavitos va a ser suficiente. Una vez que las puertas están secas, colocamos las bisagras y con una maderita nos aseguramos de que queden perfectamente derechas y las atornillamos. Para colocarlas en la estructura solo es necesario alinearlas con el borde y atornillar. Pueden ayudarse con algo para apoyar la puerta y que sea más rápido y cómodo. Para las perforaciones de los tiradores tomamos la misma distancia del borde superior como del lateral. Del lado interior utilizamos una mecha abillanadora para esconder la cabeza del tornillo. En el siguiente video que subiré haremos la mesada y finalizaremos el proyecto. No se olviden de suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales. Muchas gracias.